Bienvenidos, somos la empresa Microlet PCB y a continuación vamos a presentar la fabricación de un circuito impreso. Fabricación de circuitos impresos con el método de serigrafía. La técnica más usada en la industria de circuitos impresos es la serigrafía, también conocida como screen. De esta manera se pueden obtener impresos de muy buena calidad y a muy bajo costo. Este sistema de impresión permite realizar múltiples copias del mismo diseño, haciéndolo ideal para la producción en serie. Aunque no deja de ser un procedimiento manual, es uno de los más usados, permitiendo trabajos con calidad y presentación necesarias para la comercialización. El bastidor. Es un marco de madera rectangular construido con listones de 3 por 3 centímetros que soporta una seda fina, muy templada y sin arrugas. Usaremos un bastidor de 120 hilos en el que haremos los tres artes: el circuito impreso, la máscara antisoldante y la máscara de componentes. Aplicando la emulsión. En un cuarto donde no entre demasiada luz, se mezclan 9 partes de emulsión por una de bicromato o revelador hasta obtener una mezcla uniforme. La mezcla se esparce a lo largo de la seda usando un emulsionador. Se aplican 3 o 4 capas de emulsión. La primera capa se aplica por el lado posterior del bastidor. Se recoge la emulsión sobrante. Se aplica la segunda capa por el frente. Aplicamos la tercera capa. Y aplicamos la última capa invirtiendo la dirección del bastidor. La emulsión se debe aplicar de forma uniforme sobre la seda, teniendo en cuenta que no queden espacios sin emulsión o burbujas. Luego secamos la emulsión utilizando un secador de pelo para minimizar el tiempo de secado. Recuerde que la emulsión es fotosensible y se va endureciendo poco a poco. Una vez seca la emulsión, colocamos el bastidor sobre una mesa de revelado. Colocamos por el lado posterior del bastidor los acetatos con los diseños del impreso. Recuerde colocar los acetatos por el lado contrario al que verá el circuito impreso terminado. Se fijan con una cinta pegante transparente. Ahora damos vuelta al bastidor. Le colocamos una espuma delgada. Colocamos un vidrio que cubra la seda en su totalidad. Le colocamos peso encima para evitar que haya una separación entre acetatos, seda y vidrio. Revelado de la emulsión. Exponemos a la luz ultravioleta los acetatos durante 13 minutos. Retiramos el peso. Retiramos el vidrio y la espuma. Y retiramos los acetatos.
Inmediatamente lavamos el bastidor por ambos lados con agua a presión. Después de unos cuantos segundos, se observa cómo la seda revela el dibujo del circuito impreso a medida que se cae la emulsión de las zonas donde no entró la luz debido al cubrimiento del acetato. El revelado es idéntico, conforme al diseño. Una vez revelada la seda, procedemos a secarla con un secador de pelo durante 10 minutos. La seda está lista para imprimir cuantas tarjetas queramos. Imprimiendo las pistas sobre la baquelita. Colocamos el bastidor sobre una mesa, preferiblemente de vidrio, fijándola con una prensa de bisagra que permite levantar el bastidor fácilmente sin que se mueva de su posición. Colocamos la baquelita exactamente debajo del dibujo del circuito impreso y ajustamos con una cinta adhesiva. Le colocamos unos topes para que al imprimir no se corra de sitio la baquelita. Bajamos el bastidor. Aplicamos la tinta UV por la parte de encima de la seda, haciendo un camino en la parte anterior del dibujo. Esparcimos la tinta. Luego trazamos con la espátula, rasero o racleta el diseño del circuito impreso sobre la superficie de la tarjeta. Observe cómo debe quedar la impresión. Debe ser impecable, sin corrimientos o manchas que perjudiquen al impreso. Secado al horno. En la fabricación de impresos se usan tintas que secan al exponerlas a los rayos ultravioletas. Se debe dejar la baquelita impresa al menos 10 minutos en el horno. Revelado de la tarjeta. Una vez seca la tinta, se procede a bañar la tarjeta en cloruro férrico. Se puede fabricar un recipiente usando una pequeña motobomba que mantiene el cloruro férrico en movimiento. La acción corrosiva del cloruro férrico actúa sobre las superficies que no están cubiertas por la tinta, obteniendo así el circuito impreso. Cuando el cobre sobrante se ha removido, retiramos la tarjeta del cloruro férrico para evitar el exceso de corrosión. Lavamos la tarjeta primero con agua, retirando así el cloruro férrico. Luego se sumerge en soda cáustica disuelta en agua durante 1 minuto y se cepilla hasta que se haya caído toda la pintura. Posteriormente se lava nuevamente con agua hasta retirar la soda cáustica. Secamos muy bien las tarjetas. Perforaciones. Se perforan todos los agujeros de la tarjeta usando un taladro de árbol o un mototool. Se deben tener brocas de diferentes calibres, ya que las patas de los componentes tienen diferentes diámetros. Con una esponjilla de lana de acero, retiramos los residuos que quedan al hacer las perforaciones. Luego, limpiamos la tarjeta con una servilleta. Imprimiendo el antisolder.
La máscara anti-solder se aplica de la misma manera que las pistas. Colocamos los topes para que no se corra la baquelita. Bajamos el bastidor. Aplicamos una cantidad generosa de pintura UV antisoldante. Esparcimos la pintura sobre la seda. Y trazamos varias veces con fuerza para dar una buena capa protectora. Esta pintura protege las pistas de cobre contra el óxido y posibles cortocircuitos, además de dar una muy buena presentación. La pintura antisoldante es de secado a los rayos UV, por lo que se debe hornear la tarjeta por unos 10 minutos aproximadamente. Imprimiendo la máscara de componentes. Para imprimir la máscara de componentes, se coloca la tarjeta por el lado contrario de las pistas y la ajustamos con cinta adhesiva. Tenga en cuenta que deben coincidir los orificios de la tarjeta con los dibujos de los componentes. Le colocamos unos topes para que al imprimir no se corra la baquelita de su sitio. Bajamos el bastidor. Aplicamos la tinta UV de color blanco por la parte de encima de la seda. Esparcimos la tinta. Luego trazamos con una espátula o rasero. Observe cómo debe quedar la impresión. Debe ser perfecta, ya que esta cara indica la posición correcta de cada componente. La pintura usada en la industria para hacer la máscara de componentes también es de secado a los rayos UV, por lo que se debe hornear la tarjeta durante 10 minutos. Por el lado de las pistas se debe aplicar una mezcla de colofonia y thinner que evita la oxidación de las donas y además da un acabado más brillante a la plaqueta. Ahora tenemos el circuito impreso terminado, listo para ensamblar. Esperamos que esta información sea de gran utilidad y estamos a su servicio.